Hola Fetistis, y después de un fin de semana de descanso volvemos con la actividad de la Fórmula 1 y esta vez con el Gran Premio de Turquía desde el circuito de Estambul. Y esta semana la Fórmula 1 ha anunciado que el año que viene tendremos el Gran Premio de Arabia Saudita y además hizo la presentación del calendario provisional para la temporada 2021. Y es que estamos hablando del calendario más ambicioso de la categoría, que va a tener nada menos que 23 carreras para la temporada. De esta forma, la categoría se prepara para el que será el año con el mayor número de carreras en la historia. Y claro, esto podría verse como un arma de doble filo, ya que por un lado, al tener un mayor número de carreras, digamos que hay más chance de que pudiera haber mayores posibilidades para peleas entre los pilotos, o que pudiera haber, digamos, un margen mayor para que un equipo pueda reaccionar y poder enfrentarse al equipo que pudiera ser dominante en ese momento. Pero por el otro lado, si volvemos a tener una temporada de dominio absoluto, por ejemplo, como esta con el caso de Mercedes AMG, vamos a tener una temporada que se nos va a hacer prácticamente eterna, en donde vamos a ver victoria tras victoria del equipo alemán. Es entendible que la organización de la Fórmula 1 haya decidido de alguna manera compensar que este año, producto de la pandemia del COVID-19, hayamos tenido menos carreras en la temporada. Y este calendario extendido obviamente va a ser un gran reto de logística para los equipos, que van a tener que estar al 100% con muy poco tiempo de respuesta entre carreras. Y dicho esto, vámonos a la previa del Gran Premio de Turquía en el circuito de Estambul. Los trabajos del circuito que se realizaron en la zona de Akfirat, que se encuentra a 1 hora de manejo al este de Estambul, comenzaron en 2003. Este circuito, diseñado por el alemán Hermann Tilke, estuvo listo en agosto de 2005 y requirió una inversión de $40 millones para su realización. Ese mismo mes, en específico el 21 de agosto, se realizó la primera carrera de la Fórmula 1. La carrera inaugural fue ganada por Kimi Räikkönen y su McLaren. El circuito del Parque Estambul Intercity tiene una extensión de 5.338 metros y la carrera está pautada a 58 vueltas, con lo que los pilotos recorren un total de 309 kilómetros 396 metros. El récord de vuelta fue marcado en la carrera inaugural por Juan Pablo Montoya con un tiempo de 1 minuto 24 segundos 770 milésimas. En este año de récords de la Fórmula 1 podremos ver cómo este récord de Juan Pablo Montoya es roto. El Gran Premio de Turquía no estaba presente en el calendario de la Fórmula 1 desde el año 2011, cuando el ganador fue Sebastián Vettel con su Red Bull Racing Renault, seguido de su compañero de equipo Mark Webber, y en tercer lugar Fernando Alonso con el Ferrari. Recordemos que para el año 2011 el equipo Alfa Romeo Racing no estaba compitiendo en la Fórmula 1. Espero que les haya gustado mucho este video, y de ser así, recuerden que para apoyarme denme un pulgar para arriba, y si ya han llegado hasta aquí y aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. También pueden apoyarme siguiéndome en las redes sociales de Fiatisti. Así que amigos, nos vemos en la próxima entrega.